Hola para todos, vamos a hablar hoy un poquito sobre el Santo Rosario, algunos aspectos del Santo Rosario que la mayoría de las personas pues no conocemos. El Santo Rosario, ¿qué es el Santo Rosario? El Santo Rosario es una forma de orar y de meditar que se originó en el año 800. Acuérdense que es una forma de meditación porque necesita mucha concentración. Se compone de varias oraciones. Tiene Padre Nuestro, las Aves Marías, el Gloria, las jaculatorias y la Salve. Y además contiene los misterios, que son los que debemos resaltar continuamente. Están divididos en 4 grupos: los gozosos, los dolorosos, los gloriosos y los luminosos. Son sacados del Evangelio y destacan momentos muy importantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que pues también involucran a María Santísima porque pues ella era directamente relacionada con su vida. Así tenemos, por ejemplo, los gozosos, que empiezan desde la anunciación del Arcángel San Gabriel hasta más o menos la vida del niño Jesús, hasta más o menos los 12 años, cuando él ya empieza como a entender que él es muy importante para la salvación de la humanidad. La historia del Santo Rosario, entonces vámonos a la base. Hay otras religiones muy antiguas que también tienen cuentas, pero esas cuentas no las debemos confundir con nuestro Santo Rosario. Puede que se haya originado la idea de allá, pero no es lo mismo. La base, podríamos decir que cuando las mujeres cristianas eran sacrificadas en el Coliseo romano, ellas se vestían todas de blanco y se ponían una corona de rosas. Después de que pasaba el sacrificio, que era muy terrible cuando los leones las sacrificaban, los otros cristianos recogían las rositas y se reunían a orar por cada rosa que encontraban un Padre Nuestro. Entonces ahí se origina el rezo con cuentas también en nuestra vida cristiana. Hay indicios de que el rezo del rosario se originó en la Orden de San Benito, que fue fundada la Orden de San Benito en el año 529 por San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia es un santo muy importante que nació en el año de 480 y murió en el año de 547. Fundador de los monjes benedictinos estudió filosofía y derecho y venía de una familia muy adinerada. Sin embargo, él escogió volverse ermitaño y tener una vida muy austera, de muchísima oración y meditación. Los monjes benedictinos son muy apreciados en Europa porque ellos fueron grandes difusores de las artes y de las técnicas de cultivo, de la literatura. San Benito se conoce como el patrono de Europa y contribuyó con todas estas especialidades a la civilización europea. En el siglo IX ya se empezaron a formar las oraciones a María tomadas del Evangelio de San Lucas y pues entonces ya se empezó a formar el Ave María. El Salterio de la Virgen empezó a formarse o se dio cuando en los monasterios se rezaban diariamente los 150 salmos de la Biblia. Pero como la mayoría de las personas que no eran ni monjes ni eran sacerdotes no sabían leer, porque los que tenían todo el conocimiento precisamente en esa época eran los sacerdotes y los monjes, entonces a ellos se les pidió y se les enseñó que oraran 150 Aves Marías. Ya en el siglo XVIII, Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, promovió el rezo del rosario en sus predicaciones. Este santo es un santo bastante importante también. Él siempre quería que la conversión de los herejes o de los pecadores se diera a través de la enseñanza. Él decía que había que enseñar teología universitaria, que había que educar y que había que orar intensamente por la conversión de los pecadores. Él era teólogo y filósofo y predicó y trabajó muchísimo, fundó varias órdenes en toda Europa y siempre estuvo en contra de que se sometieran a las personas, por ejemplo por las cruzadas. Él decía que
el sometimiento, las armas de él eran la oración y la enseñanza. O sea que es una persona también muy, muy valorada por eso. Él combatió de esta manera y convirtió muchos albigenses, que eran los mismos cátaros, que eran considerados herejes porque ellos decían que todo lo que tenía que ver con el cuerpo era malo. Entonces que el cuerpo había que estarlo sometiendo a muchas especies como de torturas, no sé. Bueno, entonces ellos eran considerados herejes y él convirtió muchísimos y promovió el rezo del rosario, y con el rezo del rosario ganó muchísimos devotos a la vida cristiana. En la segunda mitad del Ave María se añadió en el siglo XIV, cuando el Papa Pío V pidió que se le añadiera al comienzo del oficio divino, y además incluyó el Padre Nuestro al principio de las Aves Marías. Se atribuye al rezo del rosario que los cristianos vencieron a los turcos o a los del Imperio Otomano en la batalla de Lepanto en 1571. Se sabe que durante la batalla el Papa Pío V estuvo orando en Roma el Santo Rosario y vencieron efectivamente. En 1690 se popularizaron los rosarios públicos que surgieron en Sevilla y que se extendieron muy pronto por España y sus colonias americanas. Y se acostumbraba que los hombres rezaban el rosario todos los días, se reunían muchísimos hombres a orar. Más adelante ya empezaron las mujeres también a orar y se acostumbraba mucho a hacer el rosario de la aurora que se hacía en la madrugada. Debemos saber también que el rosario debe ser orado con devoción y mucha concentración. Es un sacrificio muy sencillo que se le ofrece al Señor y es una meditación, por lo tanto requiere concentración, no es fácil estar repitiendo, no es una repetición sin sentido como dicen algunos, pues hay que meditar en los misterios y es algo que se le ofrece a nuestro Señor, también pues teniendo presente la intercesión de María Santísima. Es una devoción muy hermosa que se debe seguir practicando, pero con conciencia de lo que estamos haciendo. Y sirve para unir familias, para la conversión de los pecadores, para unir amigos, para ayudarnos cuando estamos en momentos de oscuridad, que se nos dificulta orar y hacer ese diálogo pues directo con nuestro Señor. Entonces, o no tenemos la Biblia en las manos, entonces es muy sencillo tomar el rosario, incluso con nuestros deditos, hacer las cuentas y dedicar este momento a nuestro Padre Celestial en compañía de María Santísima. María es nuestra auxilia, la auxilia de nosotros los cristianos y también del mundo entero. Entonces, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Entonces, la invitación es a rezar todos juntitos el Santo Rosario, sin dejar de ir a la misa. Ahorita pues estamos en la casa, pero hay que, cuando podamos salir, ahí mismo empezar a ir a la Santa Misa otra vez. Y recuerden que debemos orar la Santa Biblia. De la Santa Biblia, los salmos, imagínense, excelente forma de oración, sencilla y maravillosa. Que Dios los bendiga y los guarde. Chao, espero que les haya gustado mucho. Hasta pronto.